Estimados hermanos, es un gozo poderles ver a todos, conocerles ya de una manera personal, aunque ya conocía a vuestro queridísimo pastor. Es un privilegio para mí estar con ustedes y gracias al pastor por extenderme esta invitación. En North Bergen damos gracias al Señor por su gracia que continúa sosteniéndonos y gracias a las oraciones de su pueblo. Yo quiero pedirles que busquen en sus Biblias Daniel, y voy a leer algunos versículos del primer capítulo. Daniel capítulo 1, voy a leer el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre eterno, agradecidos estamos por la manifestación del poder de tu gracia mediante tu Espíritu Santo, sus operaciones y la aplicación de las Escrituras a nuestros corazones. Gracias por el amor de tu Hijo. Te suplicamos que tú, de una manera especial, nos capacites por medio de tu Espíritu para poder recibir tu palabra, para poder explicar y aplicar tu palabra. Tú solo conoces la necesidad de nuestros corazones y que en esto te glorifiquemos a ti. Gracias por tu obra aquí en Fort Pierce a través del pastor Merino y aquellos hombres y mujeres, miembros y amigos de esta iglesia que continúan perseverando en la fe. Continúa obrando en nuestras vidas. Te pedimos esto para la gloria de Cristo. Amén. En la vida cristiana hay fuertes presiones. Estas se multiplican cuando aumenta la aversión de los hombres contra Dios, su ley y su pueblo. Estas verdades llaman al cristiano a tener una perspectiva clara y realista de lo que es la vida cristiana, para que así pueda afrontar bíblicamente las presiones y los retos en su vida, especialmente aquellas presiones que se padecen cuando uno sirve fielmente al Señor Jesucristo según el principio. Aunque la vida cristiana es una vida llena de bendiciones en la que uno vive bajo el favor de Dios y el amparo del Altísimo, en ella encontramos también dificultades, luchas y adversidades que producen presiones y sufrimientos. El cristiano debe enfrentar estas presiones y sufrimientos como enseña la palabra de Dios, pues es la única forma en que él podrá glorificar a Dios y mostrar el poder del Evangelio en su propia vida. El seguir la palabra de Dios cuando nos encontramos bajo esas luchas y presiones evitará que el cristiano se desespere en la prueba o que tropiece y caiga. Marcos 4:17. Lamentablemente, esta perspectiva realista de la vida cristiana no es parte de la enseñanza de algunos cristianos cuando evangelizan o cuando tratan de alcanzar a otros o cuando instruyen a los nuevos creyentes. Ellos ofrecen una vida cristiana relativamente libre de dificultades, problemas y adversidades. Prometen prosperidad,
riqueza, salud. Ellos dicen a sus adeptos que lo único que tienen que hacer para obtener estas cosas es reclamarlas por la fe. Alguien podría pensar que si uno acepta a Cristo como su Salvador, los problemas se resolverán fácilmente y prontamente. La Biblia no enseña tal cosa. Los promotores de tal evangelio optan por hablar más de las cosas positivas de la vida cristiana, mientras que minimizan lo negativo, porque eso no encaja con los deseos de sus oyentes. Jesús no evangelizó de tal manera, ni prometió una vida libre de dificultades, aflicciones, sufrimientos, persecución, opresiones en este mundo. Al contrario, en Lucas 14, versículo 27, Jesús dijo claramente a las multitudes que le acompañaban: el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En Mateo 10, versículo 24 y versículo 34 y 39, Jesús dice: un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, dice Jesús, no es digno de mí. El que ama al hijo, a la hija, más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Hermanos, en la vida cristiana es perdiendo que ganamos. Es perdiendo que ganamos. Juan 15, 20, Jesús dijo: acordaos de la palabra que os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Juan 16, 33, Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo, observen, no dice van a, sino que tenéis tribulación. Pero confiad, yo he vencido. La palabra griega que se traduce tribulación aquí significa principalmente presión o cualquier cosa que abrume al espíritu. Algo que abruma es algo que agobia, causa una fuerte preocupación o un fuerte sufrimiento. La palabra griega lipsis, que se traduce tribulación en Juan 16:33, metafóricamente significa aflicción, angustia de mente. 2 Corintios 2:4. Significa también circunstancias aflictivas, pruebas, aflicción. Mateo 24:9. El Señor le dice a sus discípulos que en el mundo ellos padecerán aflicción, tribulación, presión que a veces abrumaría sus espíritus. Una presión es una coacción o fuerza ejercida sobre alguien. ¿Para qué? Para obligarlo a que diga o haga algo. Puede ser una influencia sobre alguien para determinar sus actos o conducta. Puede ser una fuerza o un empuje que ejerces sobre una cosa. Una presión puede ser intimidación o influencia que se ejerce sobre alguien para determinar su conducta. Hay circunstancias o dificultades que causan presión. En el mundo los creyentes encontrarán dificultades o adversidades
que causan presiones. El cristiano no debería sorprenderse cuando está bajo presiones, y estas presiones pueden abrumar o preocupar fuertemente la mente y el espíritu. Y si nosotros no aprendemos a reaccionar correctamente a cualquier presión, no podremos servir como deberíamos servir al Señor Jesucristo. No podremos conducirnos correctamente. No daremos el testimonio que deberíamos de nuestra esperanza y del poder, la soberanía y la gracia de nuestro Dios. Daremos un mal testimonio si no sabemos lidiar a menudo en nuestra vida diaria con las presiones que se presentan. Y si no aprendemos a vivir según Jesucristo nos enseña en su palabra, corremos el riesgo de negar al Señor Jesucristo. Lucas 22, versículos 54 a 62. ¿Qué vemos allí? Un cuadro muy triste y lamentable de una persona que no escuchó la voz de Cristo. Velad y orad para que no caigáis en tentación. No, pero yo no. Los cristianos nosotros dependemos mucho de nosotros, aunque parece que no es así y a veces no damos esa impresión, pero realmente en nuestro corazón no estamos dependiendo de Dios, estamos dependiendo de nuestra mente, circunstancias, y eso es lo que hay. Y Pedro se sintió muy seguro de sí mismo, muy seguro de sí mismo. Y cuando llegó la tentación o la presión, negó al Señor de la gloria. Daniel y sus amigos en Babilonia se encontraron bajo fuertes presiones. Ellos vivieron por muchos años en una sociedad hostil y pagana en la que tuvieron que enfrentar y superar muchas presiones. Y eso no fue 5, 6, 7 años. Daniel estuvo en Babilonia más de 70 años. Vivió en un mundo parecido al que nosotros vivimos, y peor, con mucha idolatría. Ahora, el ejemplo piadoso de este hombre de Dios y sus amigos quedó plasmado en el libro de Daniel para que nosotros sigamos sus pisadas. En esta ocasión vamos a considerar algunas de las cosas que causaron fuertes presiones en Daniel y sus amigos. Debido al gran aumento de la aversión y oposición al cristianismo bíblico en la sociedad en que nosotros vivimos, este tema es muy relevante para nosotros. El cambio en las instituciones fundamentales, el adoctrinamiento, adrede deliberado persistente, la persecución contra los creyentes, el desaliento. Estas son cosas que estos hombres también experimentaron en Babilonia y produjeron fuertes presiones sobre ellos. Cuando las instituciones establecidas por Dios funcionan según el propósito divino, éstas promueven el orden, la paz y el bienestar de los hombres. Estas instituciones juegan un papel muy importante en nuestra vida. La influencia del Evangelio en el pasado en nuestra nación sobre algunas instituciones fueron beneficiosas. Estas influencias llevó a algunos ciudadanos a formar instituciones que velaban por los derechos civiles, los derechos humanos. Esta vigilancia permite que esos derechos no sean socavados o violados.
para que nosotros podamos vivir tranquila y piadosamente. Esto permite que las personas puedan adorar y servir a Dios según los dictados de su propia conciencia. Lamentablemente, cuando se introducen cambios que se oponen a las normas divinas en estas instituciones y en aquellas que Dios ha establecido al principio de la creación, estos cambios, tarde o temprano, crearán dificultades. Vivimos en esta sociedad bajo esas presiones. Han habido cambios. Dificultades han venido que producen presiones. Esta fue la experiencia de Daniel y sus amigos cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, atacó a Jerusalén en el año 605 a.C., Daniel capítulo 1. En aquella ocasión, Nabucodonosor tomó a algunos jóvenes de la familia real y de los nobles y los llevó cautivos a Babilonia. Él tenía un plan, él tenía una estrategia. Allí estos jóvenes estaban lejos de su hogar y de su nación, y entre ellos estaba Daniel y sus amigos. Estos jóvenes tenían por lo menos 14 años de edad. Este cambio drástico separó a estos jóvenes de sus padres, de las instituciones religiosas y civiles en Israel que fomentaban la verdadera religión. Ahora ellos se encontraron en una nación completamente idólatra, regida por otras leyes y costumbres que militaban contra sus convicciones y creencias religiosas. En este ambiente, esos jóvenes no estaban bajo el cuidado ni las restricciones sabias de un hogar piadoso, ni de una influencia sana, ni de las influencias sanas de las instituciones establecidas por el Dios de Israel. Ahora se encontraban bajo la autoridad de hombres que deliberadamente se esforzaban por moldearlos según sus costumbres y que por medio de sus estrategias querían convertirlos al paganismo. El gobierno no promovía la piedad, sino la impiedad. Y estas cosas produjeron presiones fuertes en estos jóvenes piadosos que rehusaron servir a otros dioses y adoptar esas costumbres paganas. Hoy nosotros vivimos en un tiempo y sociedad en la que hay muchos cambios en las instituciones establecidas por Dios, cambios que se oponen a la ley de Dios, instituciones establecidas o fortalecidas por la influencia del Evangelio en el pasado o por la bondad de Dios delante de nuestros ojos se desintegran. La sociedad en la que vivimos fomenta el egoísmo, el narcisismo, la avaricia, la mentira, el chisme, la desobediencia a la autoridad, la inmoralidad, el libertinaje. El gobierno adrede promulga leyes que socavan la autoridad paterna. Establece leyes contra Dios y promueve aquello que es contra la naturaleza. Por otra parte, a pesar de la prosperidad material de muchos de nuestros conciudadanos, a pesar de los programas sociales y económicos del gobierno, que es lo que vemos, mucha ingratitud, inconformidad, depresión. La sociedad promueve y exalta la irreverencia, el engaño, la mentira, la calumnia, la deslealtad entre amigos, la promiscuidad, la inmoralidad. Muchas instituciones religiosas, en vez de promover la piedad, al contrario, la suprimen. Promueven la injusticia, la impiedad, la crueldad. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo llaman bueno. Se ama la apariencia de religión
pero no se promueve la verdadera piedad. Y eso es lo que estamos encontrando en nuestras propias iglesias. Se está promoviendo la impiedad, se está promoviendo la apariencia de piedad, pero se desconoce el poder de la verdadera religión en el corazón, en la conciencia. Pero lo más importante es tener influencia. Lo más importante es tener una plataforma. Lo más importante es esto, aquello y lo otro. Sí, pero ¿qué? Del poder de la piedad. Todas estas cosas, de un modo o de otro, producen presiones. Los comercios presentan fotos, rótulos, imágenes pornográficas que crean un ambiente seductor. Esto crea tentaciones y presiones para el alma sensible que quiere vivir una vida pura delante del Señor. Hay muchos cristianos que viven como Lot, abrumados por la nefanda conducta de los malvados. Todas estas cosas que mencioné son producto de la impiedad y de la oposición del corazón humano en contra de Dios, su autoridad, su soberanía y su ley. Esta impiedad generalmente genera cambios en las instituciones, como ustedes están viendo, y aún cambios en las instituciones establecidas por Dios, el matrimonio, la familia. Cambios respecto a sus funciones, ¿con qué? Con el fin de impedir la extensión del reino de Dios y su justicia. Una sociedad que suprime la verdad de Dios, que inculca deliberadamente la impiedad e injusticia, creará para ti y para mí muchas dificultades que producen presiones fuertes, presiones sobre nosotros, presiones para obligarnos a seguir su estilo de vida mundano en oposición a Dios. ¿Y qué es lo que ha sucedido en algunas asambleas o iglesias? Han comenzado o han cedido a esa presión. Muchas conferencias, mucho esto, mucho aquello, mucha literatura. Es impresionante lo que está sucediendo en el mundo hispano. Probablemente este es un día especial de visitación para el mundo de habla español. Pero hermanos, hay presión para que nos conformemos al mundo, al estilo de vida del mundo, en oposición a Dios. ¿Cómo debe el cristiano enfrentar las presiones que se producen cuando las instituciones establecidas por Dios cesan de funcionar según el orden divino? O cuando se introducen cambios en ellas que se oponen a Dios y a su ley, o a lo que es natural. O cuando las instituciones como el gobierno intentan obligarnos a abandonar nuestra fe y a negar a Cristo. ¿Cómo debemos nosotros reaccionar? Debemos imitar a Daniel y a sus amigos. Recordemos que su ejemplo fue plasmado en las páginas de las Escrituras para nuestra amonestación y exhortación. ¿Cómo reaccionó Daniel ante la presión? Hermanos, a veces en lo más elemental y básico fallamos, pero Daniel no falló. Lo primero que hizo fue que guardó su corazón. Daniel se propuso, dice la Escritura, ¿en dónde? En su corazón no contaminarse. No contaminarse con todo aquello que corrompería su corazón, le apartaría de Dios. En otras palabras, este joven guardó su corazón
tomó en serio lo que los proverbios enseñan sobre este asunto. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Proverbios 4, versículo 23? Con toda diligencia. Esto no es algo que tú puedes poner a un lado, bien, mañana, pasado. No, no, no. Con toda diligencia guarda que tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Daniel guardó su corazón. Hermanos, aquí es donde se gana o se pierde la batalla contra el pecado, la carne, el diablo, el mundo y el mal. Si vamos a mantenernos puros, vivir en santidad, honrar y santificar a Cristo en nuestro corazón, en toda circunstancia, bajo cualquier presión o aflicción, tenemos que sobre todo guardar nuestro corazón. Tenemos que tratar con los movimientos, actitudes, motivaciones, propósitos, pensamientos, aspiraciones del corazón. Esto no es una opción. ¿Por qué? Porque si usted no lo hace, usted no podrá santificar, honrar a Cristo en su corazón. Sin esto usted no podrá vivir una vida de santidad o libre de contaminación. Esto para el creyente no es una opción, es un mandamiento, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero pastor, salvación es por gracia, no por obras. Sí, pero una cosa aquí no niega la otra. Cuando la salvación realmente viene y Cristo nos concede el perdón de nuestros pecados por la fe en ese quebrantamiento de corazón porque hemos pecado contra Dios, Él nos da la gracia, el poder, la capacitación para vivir en obediencia a su ley. Somos rescatados del mundo, librados del dominio dictador del pecado, para que sirvamos en santidad a Cristo, para que le obedezcamos. Y cuando le obedecemos, Él manifiesta su gracia, su bondad y nos bendice, porque aquellos que honran a Dios, escrito está en palabras que no pueden ser borradas porque las escribió el Espíritu Santo, aquellos que le honran a Él serán honrados por Él. La Biblia dice, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, no podemos conformarnos con una apariencia de religión en nuestros hijos, en nuestra propia vida, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestra iglesia. Eso es algo abominable. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón, pensamientos está lejos de mí. En vano me adoran. Y me pregunto yo, ¿cuántas de estas adoraciones en múltiples lugares son abominaciones a Dios? Porque no se está guardando el corazón. Romanos capítulo 8. Todo esto nos llama a qué? A hacer morir en nuestro corazón las obras de la carne. Debemos de dar muerte a pensamientos, deseos, aspiraciones, invitaciones, seducciones de la carne y del pecado. Eso es lo que nos enseña Romanos capítulo 8. Vamos allá. Romanos capítulo 8. En los versículos 12. Así que, hermanos, aquel que enseñó la gracia y la salvación no por obras, sino por la fe, nos dice así que, hermanos, deudores somos no a la carne, a los dictados de la carne, a los deseos de la carne, a los pensamientos de la carne, para que vivamos conforme carne, aquello que se opone a Dios.
porque si vivís conforme a la carne, no obtendremos más recompensas en el cielo. No, eso no es lo que dice allí. Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y si seguimos más adelante, en el pasaje bíblico de Romanos capítulo 13, versículo 12, dice: la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esa es la religión de Cristo. Esa es la verdad. Ese es el poder de Dios. Así es que se manifiesta en la vida de aquel que es un verdadero hijo de Dios, menos que se haya desviado. Daniel guardó su corazón, se propuso no contaminarse. Esto implica que él deliberadamente instruyó, guió, exhortó, amonestó y controló su corazón. Daniel no recibió órdenes de su corazón, de sus pensamientos, de sus deseos, de sus motivaciones corruptas. No, él se propuso en su corazón. Él determinó. Él le dijo al corazón por dónde iba a ir. Daniel no recibió órdenes de su corazón, sino que lo gobernó por lo que la palabra de Dios exigía de él. Antes de que viniera la tentación, Daniel ya había propuesto en su corazón que él no pecaría contra Dios, que él se mantendría puro en Babilonia y que él no haría cualquier cosa que lo identificara con el pecado, la idolatría o la manera impía o rebelde en que vivían los impíos o los incrédulos en Babilonia. Él no se dejaría arrastrar por todos aquellos chicos y jóvenes que se dieron ante la manipulación, las estrategias, el adoctrinamiento de Nabucodonosor. Él no se dejaría engañar, ni tampoco él cedería a esos altos privilegios y esas comodidades que él tendría como aquellos alumnos especiales que Nabucodonosor quería entrenar y formar para que le ayudaran a mantener a los israelitas subyugados. No por necio y tonto era Nabucodonosor el rey de Babilonia. Daniel, en cambio, se propuso en su corazón no contaminarse, no contaminarse con los manjares del rey ni del vino que él bebía. Pero qué de malo es las carnes. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que no hay nada malo en sí mismo, que Dios nos ha dado las cosas para que participemos de ellas con moderación, con una actitud de gracia. Entonces, ¿por qué no comes? Ayer fuimos tendría que preguntarle al pastor Lozano si era almuerzo, cena o comida. El punto es que nos llevaron a un sitio donde sirvieron un exquisito manjar. Es decir, un pollo, pero lo hicieron. Y yo veía al pastor Arias y yo estaba, wow, qué pollo, cómo lo han preparado, qué bien. Una vez me dejaron probar uno de esos filetes
caros, carísimos. Y oye, qué bien lo pasan esta gente. Esto está sabroso. Ahora entiendo algo de esa vida. Y eso es peligroso, no se acostumbra. Sí, me pasó a mí, porque viajaba, el avión era mi segunda casa por un tiempo, y esto daba ciertos privilegios porque pertenecía a un club, y entonces me ponían allá en la primera. Y bueno, pues allí se servían cosas, y uno se acostumbra a esa vida cómoda, mirar hacia atrás allí. Uno se acostumbra y le gusta. Y de momento, Pastor Piñero, septiembre 11, fuera de circulación. Y después, váyase usted allá detrás. Recuérdese de dónde usted fue sacado. Quédese allí. Nabucodonosor sabía lo que estaba haciendo con estos jóvenes. Le estaba dando altos privilegios para que se acostumbraran a las cosas buenas de la vida. Y Daniel se dio cuenta. Pero se propuso él en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, del vino que él bebía. ¿Por qué? Porque de haberlo hecho se hubiera identificado con la idolatría, sensualidad de aquella sociedad idólatra y sensual y depravada. La pregunta de muchos jóvenes en diferentes círculos en nuestra misma iglesia: ¿qué de malo tienen? Esa es la pregunta equivocada. No, ¿qué de bueno y en qué contexto? ¿Y con qué te va a identificar? ¿Te identifica eso con Cristo? ¿O al participar de esto, aunque en sí mismo es bueno, te va a identificar con la idolatría? Y te va a colocar de tal manera en un lugar, una postura o posición donde por tu conducta, aunque tú no hables, estás negando a Dios. El Evangelio. Daniel no fue un joven irreflexivo, ingenuo, imprudente, simple. La Biblia dice, el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien, analiza bien sus pasos. Daniel miró bien sus pasos, analizó bien las cosas a la luz de la palabra de Dios. Analizó sus circunstancias y situación a la luz de las demandas espirituales y éticas de la ley de Dios. Y no dejó que la presión que ejercía el ambiente malo que le rodeaba lo controlara. Optó por seguir el principio bíblico en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego, os encarezco por las misericordias de Dios, de las cuales ustedes han gustado en Cristo, que presentéis vuestros cuerpos, es decir, vuestros cuerpos, una palabra para hablar de toda nuestra existencia humana, como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de la mente, para que verifiquéis en un momento dado cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Daniel no dejó que la presión del mundo le metiera la fuerza a su molde. No dejó que la presión de la tentación lo obligara a seguir el mal ejemplo de aquellos otros jóvenes que siguieron la corriente, que dominaron bien sus pasos. Él vio en los manjares y el vino del rey una vida de placer y privilegios seductores que harían daño a su alma. Por tanto, prefirió negarse a sí mismo de esos privilegios y de esa vida cómoda y afluyente que lo alejaría de Dios, que lo esclavizaría y lo convertiría en un seguidor
del maligno. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Daniel ejerció dominio propio sobre sus apetitos y deseos. Vio que esa comida y bebida le asociarían con ritos y ceremonias paganas que pondrían en duda su lealtad al Señor. Lo identificarían con dioses paganos. Eso no podría ser. Para no desviarse del Señor y guardar su alma, ¿qué hizo? Hizo un compromiso solemne, deliberadamente, antes de acercarse a la tentación, propuso no contaminarse, no después, sino antes. Se mantuvo firme y no permitió que las circunstancias, la situación, la presión, por más fuerte que fuera, lo detuviera. Siguió el principio, enfrentó una fuerte presión. ¿Cuál fue la fuerte presión? Piensen bien, está en Babilonia, Nabucodonosor. Entonces ese hombre hacía así, y ya aquel sabía lo que hacer con el que estaba al lado. Que alguien osara ir en contra de qué, de la respiración de Nabucodonosor. No, era una gran presión. Aquel era el hombre no solo más importante, sino el más poderoso del mundo en aquella ocasión. El presidente de los Estados Unidos se quedaba cortito. Sí, el presidente no puede decir, ejecútalo. Usted sabe el escándalo, lo ejecutan a él. Pero aquel podía hacer, eso era todo. Eso era una gran presión para un chico de 14, 15, 16 años. ¿Cómo enfrentó Daniel la presión? Guardó su corazón. En segundo lugar, buscó a Dios. Tan simple. Yo no estoy dando una cosa del otro mundo. Buscó a Dios. Invocó el nombre de Dios. Lo buscó mediante la oración. Eso es lo que vemos en el capítulo 2 y el capítulo 6. Cuando vio su vida y la de sus amigos en peligro, cuando se dio cuenta que necesitaba conocimiento, guía, sabiduría, él y sus amigos buscaron la ayuda misericordiosa de Dios mediante la oración. Y no tenemos tiempo, hermanos, para seguir y ir a el capítulo 2 de Daniel, pero ustedes pueden ir en sus casas. Ahora algo sí que puedo leer. Dice en el versículo 17, adelante. Entonces Daniel fue a su casa e informó al asunto a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran. Él entendía las implicaciones de ir en un curso contrario a las órdenes que dio Nabucodonosor. Daniel y sus amigos, como el resto de los sabios en Babilonia, estaban en peligro. Las demandas de este rey eran increíbles. Dice el texto, Daniel entonces bendijo. Entonces el misterio fue revelado a Daniel. En una visión de noche, Daniel entonces bendijo al Dios del cielo. Daniel habló y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es el que revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. A ti, Dios de mis padres, doy gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues el asunto del rey nos ha dado a conocer. Que alguien venga y le diga a usted, si usted no me revela a mí el sueño que yo soñé anoche y después su interpretación, ese es el punto. Sin embargo, Dios
respondió. Lo que es difícil e imposible para los hombres no lo es con Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ustedes saben los casos de conciencia, los casos difíciles. Cuando pastores de otros lugares me llaman, no son para casos suaves. Y no son porque ellos no tienen su cabeza, ellos tienen su cabeza bien puesta, han estado mirando, conservando, pero dice la multitud de consejeros hay sabiduría. Puede ser que hay algo que se me escape a mí, que yo no vea. No vienen a traer cualquier cosa. Y cualquiera puede desesperarse. ¿Y ahora qué? No, Dios está en los cielos. Dios nos ha dicho, falto de sabiduría, pídale a Dios. Si usted va a reaccionar correctamente ante la presión, guarde su corazón y cuando no vea salida, cuando su corazón comience a temblar o comience usted a sentir ansiedad, clame tranquilamente a Dios. Yo no entiendo, no sé cómo, pero Dios está en los cielos. Y lo que para mí es difícil, para Él no lo es. Si alguno se ve falta en sabiduría, ahí es. Por eso es que me da esa tranquilidad que puedo clamar a mi Dios. Y no me recuerdo el día que no me respondió. Yo le decía una cosa. Tal vez algunos podrán decir una cosa aquí y allá. El diablo, usted sabe. Eso sucede en todos sitios. Pero yo pensé de verdad, ¿quién de esos hombres que se les aconsejaron, quién de ellos se le aconsejó mal y no prosperaron? Yo no me acuerdo. Podrán decir ahora lo que quieran decir, pero yo no me acuerdo. Todos prosperaron porque se buscó a Dios, la palabra de Dios, y se anduvo en la multitud de consejeros. Sí, los hombres se equivocan, pero no Dios. Y Dios honra a aquellos que le honran. Dios imparte sabiduría, la suficiencia de la palabra de Dios. Pero es que muchas veces no hemos pasado por cierta experiencia. Y al no pasar por esa experiencia y no tener ese conocimiento bíblico, pues, ¿qué hacemos? Estamos, ¿ah? La Biblia dice, por nada estéis afanosos. Nada, querida hermana, querido hermano, querido joven, querido niño, Dios es claro. Nada es nada. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Sabe que aquí el Señor me acaba de hablar. Pero yo no soy pentecostal, pero me acaba de hablar. Yo estoy un poco de, ay, ¿y qué vamos a hacer con esto y lo otro? Y tenemos que cumplir. ¿Okay? Yo entiendo lo que es cumplir. Yo entiendo. Una de las cosas que yo admiro a vuestro pastor es porque es un hombre que cumple. Usted puede contar con eso. Pero ese mismo deseo a nosotros nos puede llevar a una ansiedad, especialmente cuando no vemos de inmediato la respuesta. ¿Y qué es lo que nos trae paz que sobrepasa todo entendimiento? Una varita mágica, como presentan en la televisión. Tin, 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 tin. Se resolvió. Así es que los cristianos quieren que sea su vida. Mando del pastor para que él use su varita mágica. No. Antes bien, en todo mediante oración con súplica y con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Qué bendición, qué paz, qué tranquilidad.
yo no sé cómo esto se va, todo esto va, pero Dios lo sabe. Y yo tengo que hacer lo que Él sí me dice que tengo que hacer y conozco que tengo que hacer. En tercer y último lugar, Daniel no solo guardó su corazón, buscó a Dios. Daniel buscó antes que nada la aprobación de Dios y no de los hombres. Esto fue lo que le permitió dar un testimonio fiel delante del rey Belsasar en el capítulo 5. Dime qué significa eso que está escrito ahí. El hombre estaba temblando. ¿Quién no va a temblar cuando una mano empieza a escribir así? Cualquiera. ¿Qué es eso? Imagínate que ahora yo hablando de momento a mi espalda empiece a escribirse aquí. Ta, 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 inmediatamente. ¿Qué es eso? Y después miran atrás y saben que no es la manipulación de los técnicos. Aquel hombre tembló. Daniel ya iba para los 70 años en Babilonia. Tenía de todo. Estaba bien. No necesitaba crearse problemas, especialmente en su avanzada edad. Pero aquel hombre buscó la aprobación de Dios y estaba dispuesto a perderlo todo por Dios y tener la aprobación, no de los hombres, sino de Dios. Esto cuesta. Y algunos de nosotros en la experiencia, en la aflicción, conocemos lo que eso significa. Y solamente estamos aquí por la misericordia y el poder y la soberanía de nuestro Dios. El mensaje no fue placentero. Le dijo al rey lo que el rey no quería oír. Y aquella misma noche se cumplió. Ahora bien, como Pablo, nosotros tenemos que hacer. Pablo dijo, así hablamos no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Y no era que Pablo estaba buscando peleitos aquí, controversias allá. Hoy en día vemos en el campo reformado una de controversia. A mi madre, la gente parece que no vive si no tiene controversias. Y pasa el tiempo en la dichosa controversia. Hay veces que tenemos que tener alguna que otra controversia, pero si eso es lo que nos caracteriza y así es que alimentamos a la gente para que podamos tener 3,000, 4,000, 5,000, que digan, ay, que me gusta. ¿Eh? ¡Qué vida! Y usted lo ve en los blogs. ¿Cuáles son los más famosos? Esa clase de blogs que generalmente vive en la controversia y en lo último. ¿Qué pasó en la Casa Blanca? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allá? Y allá, la opinión de este y la opinión de aquel. Y no se detienen a pensar y a mirar muy bien, sino que tienen que tener algo de inmediato. ¡Pap! Y usted lo ve como después la gente cuando empiezan a reaccionar y hace, no, ¿qué es esto? ¿Qué aquello? Entonces, mucha explicación. Qué pérdida de tiempo. ¿Por qué busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y eso cuesta. Tal vez no podemos alcanzar esas grandes multitudes, porque nosotros queremos alcanzar, por favor. Pero Dios nos ha llamado antes de todo eso a la fidelidad. A la fidelidad. En eso me agrada algo que dijo el doctor MacArthur. Preocupémonos de la profundidad de nuestro ministerio, que Dios se encargará de su alcance. Es así.
El problema de muchos jóvenes y otras personas es que su prioridad no es correcta, ni su deseo principal es agradar a Dios, sino a sus compañeros. No buscan la aprobación de Dios, sino de sus amigos. La presión. Ay, que no me incluyeron en esa fiestecita, que no me invitaron, que ahora me pasan por el lado. Esa presión. Están más preocupados y así ofenden y deshonran a Dios y a veces a sus padres. No, he aquí un joven que era joven como tú y como yo fui en una vez. Ya no, ya no. Este hombre vivió para la gloria de Dios y sabía qué hacer con la presión. Y la pregunta es, ¿sabes tú qué hacer? Guarda tu corazón, busca el rostro de Dios, busca sobre todo la aprobación de Dios. Si tú no deseas estas cosas es porque tú estás perdido en tu pecado y tu miseria. Tú eres esclavo de tu corazón pecaminoso. ¿Qué sucederá cuando tú estés delante de Dios? ¿Mm? ¿Qué es lo más importante? Porque de qué le gana, porque de qué le vale al hombre ganar todo el mundo, a los jóvenes ganar toda esa fama, todo eso que está en el mundo, y después se pierde tu alma. Si lo que yo he dicho hoy no ha resonado en tu corazón, porque tú estás perdido en tu miseria y tu pecado, y vives para ti y no para Dios. ¿Y sabes qué sucede cuando uno vive en esta vida para uno y los deseos de su corazón? Uno termina en el infierno. Ah, pero es que yo no creo. Sí, tú no crees, eso es parte de tu pecado. ¿Creen los científicos que se equivocan? ¿Crees que viniste de un mono, oye bien, o de cosas como esas? ¿Prefieres creer la mentira y no la verdad? Oiga, se requiere más fe para creer lo que algunos científicos nos dicen, y no todos los científicos están a favor de eso. Tienen cabezas algunos. Tu necesidad de Cristo. Tu condición al no tener el mismo deseo de agradar a Dios que Daniel te dice que tú estás perdido y tú necesitas a Cristo. Hermanos, damos gracias al Señor por su misericordia para con nosotros en decirnos qué hacer. La Biblia es suficiente. Que Dios honre y bendiga su palabra en nuestros corazones y que al ustedes aplicarla puedan conocer el poder y la gracia de Dios y cómo Dios honra a aquellos que le honran. Sigan firmes en sus convicciones. Oremos. Padre, te suplicamos que tú perdones nuestros pecados. Hemos visto a veces que hemos cedido ante las circunstancias, las presiones. Hemos reaccionado mal con ansiedad. Hemos dicho lo que no teníamos que decir. No hemos tratado a nuestras esposas, a nuestros hijos como deberíamos, porque hemos dejado que la presión gobierne nuestro corazón. Perdónanos. Te damos gracias por la enseñanza de tu palabra y el ejemplo de aquellos hombres a quienes tú honraste, porque ellos sobre todo te honraron a ti. Ayúdanos, oh Dios, a honrarte todos los días de nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén.